All right, let's move along to our agenda. If we can advance to the next slide. Vamos a la agenda, siguiente Good morning, and thank diapositiva, you for por the favor. licensing team Antes for de walking darle us through the la palabra al equipo de So starting licencias, vamos a today's hablar de lo que session, hablaremos el we're día de going hoy. to talk Comenzaremos about dándoles what DELT un poco de is. contexto sobre lo que We'll es then el cover DEL, how to access staff después tracking cómo in acceder a DELT, los registros how del to personal en create a DEL, new staff record, cómo crear un nuevo how registro to en DEL, update an existing cómo staff record, actualizar and un how to registro ya remove staff existente y records cómo from remover individuals who are no registros de longer personal employed at de the aquellos facility. individuos que ya no After estén that, I will empleados en share a dicha few points instalación. that you might Después de need eso vamos before a moving to our compartir core algunos capabilities. recordatorios y después Also, iremos here a to note preguntas y that we are aware respuestas. that many of today's Sé que attendees muchos de will los have que están presentes el questions día de hoy related tienen to preguntas the relacionadas Educator a Participating Fund. al We Fondo will not de Pago answer questions Equitativo de related Educación to Primaria. No this vamos a estar respondiendo resolution preguntas sobre during today's cálculos call. durante la llamada Anyone del día de participating in hoy. the Early Si su Childhood instalación Educator está Paying Fund participando en and you have dicho questions programa related to your y Core tienen 1 award, preguntas please sobre contact el your pago del certified primer educator payment trimestre, hablen specialist con su at equipo en osi.sa.payequity@dc.gov. and with that, I will pass things Habiendo over dicho to eso, le daré la our palabra a Tommy Licensing and Totten, Quality Program Manager. quien es la administradora de licencia y Thank you, administración. Julia, and Tommy, hello to everyone gracias involved in Julia. this information session. Bienvenidos todos a esta sesión de I'm información. Todd Yo Totten, soy Tommy Todd Licensing and y Quality soy Program Manager el at administrador del DELT. programa de calidad de I will licencias be de la sharing unidad de calidad y estaré information compartiendo related información to sobre la división del OSI, aprendizaje also known as temprano, DELT, with you today. también conocido como DELT. Next slide. Siguiente What is diapositiva. DELT? ¿Qué Before es el we DELT? go to how to use DELT, Antes de I'd like to indagar give en cómo a usar el little DELT, background quisiera on it for those who darles may be less familiar contexto with the para system. aquellos que tal vez no conocen DELT el was created sistema. by OSI to Se serve as a creó por OSI unified para operating hacer system un for sistema de all licencias quality comprensivo para staff aquellos and proveedores de facilitators. educación, personal Child care y todos los licenses facilitadores. require all Las staff regulaciones to requieren que maintain todos accurate information in DELT, mantengan información including certera en DEL, up-to-date staff records incluyendo for all los employees. registros del personal para todos Maintaining los accurate staff empleados. records in Mantener DELT is los important for facility staff registros del to personal es comply with básico para que licensing podamos cumplir regulations. con todas las For regulaciones de facilities that licencia. participate in Para the las Early instalaciones que Childhood Educator participen Equity Fund, en el staff Fondo de must Pago make changes to Equitativo, el calculate facilities' registro annual calcula and award payment. el pago trimestral promedio. Next slide. Now we will talk about accessing Vamos a hablar staff ahora records sobre in DELT. acceder al registro del personal en DELT. To log into the facility profile of Para DELT, use the acceder a ello, direct link from usen el QuickBase enlace when de you access for ingresar the first cuando tengan time. acceso por la Click primera on the vez. Iniciar login link sesión, received from pónganle QuickBase clic en el and complete the enlace para prompt recibir with the y se question, les llevará do you a have una a pregunta que DELTSO dice, corporate username ¿tienen and password? una contraseña y nombre No. del Distrito de Colombia del, After clicking del on no, OCTO? you Para will be decir que no. prompted Y to después de select eso se les enter the llevará a email una address pantalla and para que pongan username su and correo password electrónico, used pongan su nombre, to su access contraseña que usarán DELT. al acceder a el sistema. Next slide. Here, you will enter the email address Aquí van a and entrar a la dirección de username correo and electrónico, password usarán su nombre, used for initial contraseña registering. que pusieron cuando se Click on Login. registraron. Seleccionen Next ingresar, slide. iniciar sesión. The facility profile page will appear with multiple tabs. Va a haber Click diferentes the Staff tab opciones. to Van a view darle the en list of personal staff for the para facility. que estén todos los nombres y listado del personal en la instalación. Appearing will be a list of staff entered Aquí in verán una DELT lista de los for the personales que ya facility. están registrados en DALT Remember, para staff esa records instalación. must Recuerden que be los registros del individually personal reviewed and deben de ser revisados de authorized. manera individual y actualizados de manera To review individual. a staff Para name, revisar el please check the nombre spelling del of the staff personal, name. revisen la ortografía All del listed personal. names Todos los will have nombres que estén en la ID lista entered in oficial deben DELT. de ser puestos en DELT. The spelling should match what La appears ortografía on debe the coincidir con lo que national aparece ID. con la identificación oficial del individuo. Reviewing the staff type, Cuando the revisen el staff tipo de type should personal, match the el tipo de information personal debe submitted de coincidir by con la the información facility que presentaron in the en la classifier instalación form. o en el formato Supporting de OXI. documentation for Los qualifications documentos que apoyan las will be listed calificaciones y las alongside the credenciales staff type debe of de the staff ver record. con el tipo de personal que esté registrado. When reviewing the status,
Al revisar el estatuto, vean también cómo está, si es, que es una petición para reenviar y subir todos los documentos que lo apoyen. Por favor, vean las calificaciones y la lista de documentos a cumplir para todo lo que tiene que subirse con los registros del personal. Vamos a poner el enlace para esa lista en el chat. Y el estatus está en blanco. Deberán de subir todas las credenciales educativas del personal. Si el estado dice crear instalación, por favor, manden un correo electrónico a oce.childcare@dc.gov para indicar un nuevo registro para el personal que acaban de crear. Por favor, incluyan en este correo electrónico el nombre completo del personal como aparece en DELT, el registro y el número de ello, y el número de instalación como aparece en la instalación y el número de la instalación según su licencia. Ahora le voy a dar la palabra a mi colega Kiana Nelson, quien va a compartir información sobre cómo crear un nuevo registro de personal, cómo actualizar un registro que ya existe y cómo quitar uno de algún individuo que ya no trabaja en dicha instalación. Gracias, Tommy. Hola a todos. Soy Kiana Nelson. Soy administradora y analista de cumplimiento de reglas en la unidad. Voy a hablar sobre algunas funciones clave de DELT. Vamos a hablar primero de cómo crear un nuevo registro de personal. Para crear un nuevo registro de personal, vayan a la pestaña de personal y seleccionan añadir personal. Van a completar todo de manera certera para evitar retrasos y que se aprueben los registros. Ahora, los que están con el asterisco rojo se requiere que sean completados. Van a poner el nombre del personal como aparezca en su identificación oficial. Todos los nombres en la lista oficial deben de ser ingresado en DELT. Revisen la ortografía correcta del nombre, ya que debe de coincidir con lo que aparece en la identificación oficial. Luego van al tipo de personal. El personal debe coincidir con la información que ya esté en el formato de OSI que deberán de subir por la instalación. Los documentos que soporten las cualificaciones y las credenciales deben apoyar también el tipo de personal seleccionado en DELT. Después van a poner los últimos 4 dígitos del número del seguro social del personal, donde dice SS, o van a poner los últimos 4 dígitos de la identificación de impuestos del personal en el ITN. Tienen que asegurarse de que el número sea correcto, exactamente igual a como aparece en su seguro social o en la tarjeta de identificación de impuestos. Pongan la fecha de nacimiento del personal, debe de coincidir con la de la identificación oficial del personal, seleccionar el estado de vacunación de COVID-19, seleccionarán completamente vacunado, exención médica o otro tipo de exención. Una vez que hayan completado toda esa información y que sea correcta y certera en todos los campos. Ahora van a los documentos adicionales. Son la lista de completa para que vean todos los requisitos que deben de tener el personal y que deben de subir al registro de personal. Las calificaciones del personal se colocarán en el chat también. Subir los documentos adicionales para que estén completados y llenen la correspondencia de campo, por ejemplo. La vacunación de corona-19 o carta de exención que de una instalación debe ser subida al documento de vacunación de COVID que adjunte esta sección. Debe estar firmada con la calificación de COVID y la lista de documentos debe ser subida
con las calificaciones y el formato de instalación con los documentos y el campo de adjunto. Otro ejemplo, comprobante de educación, de calificaciones, por ejemplo, los diplomas, certificados o transcripciones deben de ser subidas según se indique el campo de la sección de adjuntos. Revisar todos los documentos en cada campo bajo la sección de documentos adjuntos para apoyar que los documentos adjuntos sean completos, estén ya subidos y en el campo correcto. Recuerden que deben de poner cada registro del personal después de actualizarlo antes de proceder a registros adicionales. Los documentos que lo apoyen deben de ser claros. Los documentos deben de estar claros, no deben de estar borrosos. El documento debe poderse leer completamente. También para la documentación debe subirse al registro del personal antes de poder ser aprobado. Vayan a la sección de calificaciones de maestros. La instalación debe de estar en las calificaciones y el personal ha obtenido bajo esta sección. La prueba y el apoyo de documentos para las calificaciones seleccionadas deben de subirse en las calificaciones de campo bajo la sección de documentos adjuntos. Los documentos de apoyo deben de ser claros. En la sección de compensaciones podrán ingresar el tipo de salario, ya sea anual o por hora. Bajo los beneficios de salud, seleccionen sí si se les provee por un proveedor. Si no, seleccionen no. Pongan su correo electrónico y su dirección de casa. Después verán los registros de certitud. Confirmarán toda la información que sea correcta, que todos los campos estén llenos. Revisarán la ortografía de los nombres. Todos los nombres en la lista deben de estar como la identificación oficial del personal y como lo tengamos usted. La ortografía debe de coincidir con lo que aparece en la identificación, el tipo de impuesto y todo debe coincidir con la información enviada por la instalación en el formato de OSI. Los documentos adicionales de apoyo para las calificaciones y credenciales deben apoyar el tipo del personal en el registro. Revisarán el número de seguro social o el número de identificación de impuestos, asegurándose de que el nombre sea ingresado de manera correcta y con los documentos que necesiten. Van a revisar la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento debe de coincidir con lo que aparece en la identificación oficial del individuo. Los documentos de apoyo deben estar adjuntos en los campos correctos. Por ejemplo, asegurarse de que las credenciales de educación sean actualizadas y subidas en los campos de actualización. Siguiente diapositiva, por favor. Para actualizar los registros del personal, deben actualizar los registros del personal de manera individual para incluir el tipo de personal correcto. El personal de la siguiente diapositiva, por favor. Deben de actualizar los registros del personal de manera individual para asegurarse que el tipo sea correcto, el número de móvil, la dirección de correo electrónico, la dirección de domicilio y el número de seguro social, al igual que el número de impuestos, de su identificación de impuesto. Vayan a personal y seleccionar el registro del personal que quieren actualizar. Tania, ¿podríamos regresar una diapositiva, por favor? Una vez más, solo quería reiterar cómo actualizar la información general. Debemos de actualizar los registros del personal para incluir el tipo de personal correcto, el número móvil, Email address, staff home su address, dirección de correo electrónico y el número de seguro social. Next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor.
Al revisar el tipo de salario del personal, la dirección de correo electrónico y el domicilio para certitud, cuando hagamos la sección de compensación puede haber cambios según se necesiten. Revisar la certitud de los cambios que se hagan dentro del registro. Next slide, please. Para subir información adicional que no hayan puesto, pueden revisar todos los documentos del personal bajo la sección de documentos adjuntos para apoyar que todo esté completo de manera certera, completa y en el campo correcto. Subir cualquier documento adicional de apoyo, como puede ser la vacuna del COVID, su carta de vacunación, la carta de exención aprobada por la instalación debe de ser subida a la sección de vacunas COVID según el adjunto. La sección de documentos a completar debe ser completa según las completaciones de personal con los documentos de apoyo que estén. Por ejemplo, la prueba de educación, las credenciales debe de ser subida según los documentos adjuntos. Digamos que cada documento, después de actualizarlo, para tener cualquier documento, información. Y ahora para la documentación. Para ver que todo esté correcto, veremos que todos los nombres que estén bajo la identificación oficial deben de ser ingresados en DELS. La ortografía debe de coincidir con lo que aparece en la identificación oficial del individuo. Revisar el tipo de personal. El tipo de personal debe de coincidir con la información que enviaron por la instalación bajo el formato de OSI. Los documentos de apoyo para las calificaciones deben de apoyar el tipo de personal y su registro. El número del Seguro Social o el ITN es asegurarnos que el nombre esté ingresado de manera correcta con todos los documentos de apoyo. Revisar la fecha de nacimiento. La fecha debe de coincidir con lo que aparece en la identificación oficial del individuo. A confirmar los documentos de apoyo que estén en el campo correcto. Por ejemplo, las calificaciones deben de ser subidas según las calificaciones en el campo de la sección de identificaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Al remover los registros de un personal y de un individuo que ya no estén empleados en dicha instalación, irán a la pestaña de personal, seleccionarán el registro del individuo que ya no está empleado, seleccionar el lápiz del personal que ya no está empleado, y van a la sección de compensación, revisarán la caja que diga el personal ya no trabaja en esa instalación. Después van a poner el día de separación y subirán el formato de separación de OSI. La lista de separación está escrita en el formato antes de poder subirlo. Ahora le daré la palabra a mi colega Tommy Totten, quien va a compartir información sobre la certitud del proceso y algunos recordatorios también. Siguiente diapositiva, por favor. Recuerden revisar sus registros para mayor certeza. Revisar el personal que ya no trabaja ahí, revisarán ambos. Revisar la fecha de separación, de que ya se haya entrado en el campo correcto. También asegurarse de que el formato de separación sea subido ya a la sección de documentos. Un recordatorio importante. Recuerden completar todos los campos de manera certera para evitar retrasos y que se apruebe el registro de personal. Los documentos de apoyo deben de ser claros. Eso quiere decir que los documentos que suban se puedan leer completamente, que no estén borrosos. Por favor, refieran a las calificaciones de personal, a la lista, o a todos los documentos de personal que puedan ser subidos a el registro. Recuerden que todos los documentos de apoyo deben de ser subidos al registro antes de que sean aprobados.
revisar el estado de todo el personal y subir todos los documentos de apoyo de manera correcta para el personal dentro del estado de petición de reenvío. Subir las credenciales de educación para todo el personal que esté en blanco. Recuerden mandar por correo lo que esté listo. Si quieren hacer lo siguiente, cambiar el tipo de personal, que quiere decir cambiar de un profesor asistente a profesor, por ejemplo. También actualizar las calificaciones del personal. Tengan en cuenta que deben de subir todas las credenciales de educación del personal en la sección específica para que el cambio sea aprobado. Thank you, Tommy and Kiana. Gracias, Tommy, Kiana. Move into Vamos a ir ahora a la sección de preguntas y respuestas, pero antes de eso, quisiéramos saber en qué idioma están atendiendo a la sesión de hoy. Vamos a comenzar con una encuesta, la van a ver en pantalla. Si podrían, por favor, completarla si están viendo esta llamada en inglés, en español o en amárico. Les daremos un minuto más o menos para responder. Alrighty, thank you everyone who Bueno, answered. muchas gracias a todos los que respondieron la encuesta y ahora vamos a seguir con la sesión de preguntas y respuestas de nuestra sesión. Bueno, como les explicamos, van a tener una función para hacer sus preguntas, pero bueno, si tienen preguntas relacionadas con el fondo de participación, por favor, envíenos a OSSI.com Equity. Y bueno, vamos a empezar con nuestra primera pregunta. La primera pregunta dice es si la sección del personal incluye los docentes que completan 60 créditos, y creo que esto tiene que ver con la actualización de los requisitos. No estamos seguras, entonces vamos a preguntarle a nuestro equipo de OSI y después ellos se van a comunicar con los líderes de aprendizaje temprano. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos mostrar los registros en orden alfabético? Por favor, Kiana o Tommy, ustedes nos pueden decir si pueden ver las instalaciones en orden alfabético. Bueno, actualmente no se puede ver en la lista de esa manera. Ok, muchas gracias, Tommy. Pero bueno, se los haremos saber a nuestro equipo de DELT. La siguiente pregunta dice, DELT no permite actualizar solamente un área del registro del personal, se tiene que actualizar todo. Entonces, mi pregunta es, ¿hay alguna manera en que podemos arreglar eso? Bueno, para responder esta pregunta, creo que se refiere al historial de los registros, es decir, ver todos los registros pasados. Y bueno, actualmente cuando actualizamos un registro que no tiene un estado, tienen que cargar los documentos de respaldo obligatorios en ese registro para que se guarde esa actualización del registro. Gracias, Kiana. Bueno, ahora una pregunta acerca de los voluntarios. Básicamente preguntan si se pueden crear registros para voluntarios. Bueno, para crear un registro para un voluntario
se sigue el mismo proceso que para crear un registro para un colaborador del personal. Van a crear el registro en DELT y luego van a adjuntar todos los documentos y todos los pasos. Recuerden, asegúrense de que todo esté bien, de que todos los documentos estén bien, de enviarle una notificación al especialista y solamente indíquenles que este es un registro de un voluntario. Bueno, la siguiente pregunta es si podemos cargar todos los documentos de respaldo en lote o se tienen que ir haciendo uno por uno. Bueno, pueden cargar o presentar los documentos a medida que los vayan recibiendo, pero tienen que cargar todos los documentos en el registro. Entonces, para actualizar o crear el registro, tienen que cargar documentos específicos. Entonces, yo les aconsejo que carguen todos los documentos que tengan. Si les faltan documentos, por favor, notifíquenle al especialista si necesitan más documentos para que aprueben el registro del personal. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿dónde se tienen que cargar los resultados de las pruebas de drogas y alcohol en los registros para las instalaciones? Bueno, eso es parte de la lista de pasos, de cualificaciones de la instalación y eso es parte también de los documentos de respaldo. Bueno, la siguiente pregunta es, en el pasado, cuando quisimos dar de baja a alguien que ya trabajaba en la instalación, teníamos que presentar la documentación. ¿Sigue siendo el caso? Sí, bueno, para dar de baja a alguien, tienen que marcar la cajita de que van a desvincular a esa persona de la instalación y después tienen que llenar el formato de desvinculación para que de esa manera se indique que ese miembro de la personal ya no trabaja en esa instalación. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿dónde tenemos que cambiar el tipo cuando queremos hacer un cambio en el registro del personal? Bueno, si actualmente están haciendo una inspección y quieren una renovación, van a ingresar el patrón del personal ahí, pero si el patrón está fuera de esa inspección, por favor contacte a su especialista y eso lo pueden encontrar en la página web en un apartado que se llama Otros. La siguiente pregunta dice, ¿qué tan seguido o si actualiza la pestaña de personal para actualizar la información sobre las cualificaciones? Bueno, no estoy segura de esta pregunta porque las instalaciones son los que están a cargo de actualizar la información acerca de las cualificaciones del personal. Entonces, yo les recomendaría que si tienen más preguntas al respecto, contacten a su especialista. La siguiente pregunta es, ¿hay alguna designación específica para un empleado que trabaja tiempo completo o parcial? Bueno, no existen de él. Eso se incluye en el patrón del personal donde se incluyen las horas que elaboran ahí. Bueno, la siguiente pregunta es, esto es respecto a los tipos de personal. Ya saben que tienen docente asistente, docente principal. Hay algunos de los registros en donde podemos seleccionar el tipo de docente o de personal en DELT. Por ejemplo, director. Bueno,
el director es un tipo de personal, pero el asistente no es un tipo porque no es parte de la regulación para director asistente. Another question, and I think we touched on this earlier, but I think it would be good to reiterate. Do we have to upload? Bueno, creo que ya hicieron esta pregunta, again, pero photographs la vamos a volver a that hacer. have also been uploaded previously? ¿Tenemos algún tipo hay alguna manera en que podemos ver toda la información que se ha subido anteriormente con respecto al personal? Bueno, para guardar cada registro, cada uno de los asteriscos rojos, que son campos obligatorios, se tienen que completar. Entonces, si van a hacer un cambio a un registro que no está aprobado, van a tener que cargar los documentos correspondientes a esos campos obligatorios para poder actualizar el registro del personal. Our next question I can see is about salary. And La siguiente specifically pregunta tiene que ver asking con el about salario, the pay equity fund, if you're supposed to que tiene que ver con el fondo de participación, si se incluye incluye el salario antes o después de implementar el fondo de participación. Bueno, actualmente les pedimos a los proveedores que compartan la información acerca de los salarios del personal. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿pueden repetir la respuesta acerca del historial? Es decir, que este legado o este historial tiene que aprobarse o solicitarse. No, un historial o un legado es un registro que no tiene estado, está en blanco. Puede ser un registro aprobado, es decir, que se haya aprobado con relación a los registros actualizados de alguna instalación en específico. También preguntan cuál es el correo para contactar a OSI cuando hay un nuevo colaborador. Email address, El correo es osi.childcarelicensee@dc.gov, pero también tienen que contactar al especialista que se les asignó a su instalación. Bueno, la siguiente pregunta es si el título de la posición del colaborador no está en DEL, también tenemos que incluir los documentos que respalden eso y cargarlos a DEL. Bueno, si el cargo no está en DEL, pueden seleccionar otros en DEL u Other y van a especificar cuál es el puesto y después tienen que contactar al especialista explicándole qué es el puesto y mandándole la información con los documentos de respaldo. Bueno, la siguiente pregunta es que dijeron que el especialista de licencia lo tenemos que contactar cuando hay modelos de patrón fuera de lo común, pero cuando no tenemos una fecha límite o un plazo, se puede encargar en otros, ¿no es así? Entonces, ¿cuál de las dos cosas tenemos que hacer? Bueno, cuando estamos haciendo una inspección, si estamos haciendo una inspección de monitoreo o una inspección anual o de renovación, esos tres tipos de inspección necesitan que carguen el tipo de patrón de personal y eso se hace en la pestaña de inspección para comenzar el proceso de actualización. Pero bueno, si el patrón se encuentra fuera de la inspección, entonces tenemos que contactar al especialista y preguntarles
¿Qué podemos hacer con este patrón del personal? Y entonces tenemos que caracterizar esta instalación bajo otros y esto les va a indicar a ellos que esto está fuera del patrón para que ellos después revisen la información. Thank you, Kiana. Muchas seeing we gracias, have Kiana. questions in the chat about potential features to add to Hay muchas Delve or, preguntas changes acerca to them de asking if they might be posibles coming. funcionalidades que Changes podríamos released agregar with the vision en of the Delve. coding licensing tool, we will alert providers to that. Ahorita no tenemos las respuestas. Si hay actualizaciones o cambios a las funciones en el sistema, les notificaremos de inmediato. Bueno, vamos a esperar un minuto o dos para que sigan poniendo sus preguntas en el chat. Alrighty, not seeing any new questions come. Bueno, creo que ya no hay nuevas preguntas. All right. So I think we can move to closing out today's session. Bueno, We can move to the entonces ya next slide. podemos Thank you to pasar everyone who al has final joined de esta today's sesión. Muchas information gracias a session. todos For los support que of the entraron a Delve esta records in Delve, sesión please contact your assigned licensing specialist. If you would like to para support the Early Childhood Educator Pay Equity actualizar Fund, y para questions obtener about información these acerca de estos records, registros, please por favor, direct those contacten a su to us, especialista. Child Care Licensing Para otro at tipo de dc.gov. preguntas, por Thank you favor, again for contacten attending today's session. We will be sharing the recording osi.childcarelicensing@dc.gov. in Muchas a gracias second. por haber entrado a la Please sesión. Van a notify recibir la grabación email the Child de Development esta sesión y la de ayer in the a coming days. través de los líderes de aprendizaje temprano en los siguientes